Ya, en este momento ya podríamos dar inicio. Eh, Primeramente, buenas tardes con todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es María Belén Grijalva, editora junior de El Outsider. Es un gusto poder saludarlos y contar con su presencia. Las jornadas de networking de relaciones internacionales y ciencias políticas organizadas por el Outsider se llevarán a cabo desde el 27 hasta el 29 de abril y tienen el objetivo de generar oportunidades para estudiantes de relaciones internacionales y ciencias políticas de pregrado al expandir sus contactos y conocer posibles campos de estudios de maestrías y posgrados para su futura especialización. En esta ocasión nos acompañan dos alumnis de Relaciones Internacionales, quienes nos contarán sus experiencias, recomendaciones y ventajas para estudiar maestrías. Al final de sus ponencias habrá una ronda de preguntas del público a los ponentes. Hoy tenemos el gusto de presentar a Cristina Quijano. Es especialista en derechos humanos y política humanitaria. Es consultora para el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra y Oxfam en Líbano. Actualmente se encuentra cursando su último semestre de su maestría en Global Affairs en Yale University. Previo a su posgrado, trabajó en protección de derechos humanos y determinación de estatus de refugiado en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el Ecuador. También presentamos a Dominic Chiriboga, es licenciada en Relaciones Internacionales con subespecialización en Ciencias Políticas por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente becaria en la Maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo en Flaxo, Ecuador. Es activista y militante feminista. Es también directora de los Monólogos de la Vagina en la USFQ desde el 2017. Bienvenidas Cristina y Dominic a este espacio. Vamos a empezar contigo, Cristina. Cuéntanos un poco más sobre la maestría que estás estudiando y cómo ha sido el proceso de aplicación en Yale. Muchas gracias, Belén, por el espacio. Es un gusto poder compartir este espacio con estudiantes de Relaciones Internacionales. Cuando yo estaba en ese lugar, ciertamente tenía un montón de preguntas, así que antes que nada quisiera decirle a todo el mundo que se sientan libres de interrumpirme en cualquier momento, de preguntar cualquier cosa y si es que después igual tienen preguntas, de contactarme sin ningún problema. Belén, no sé si me puedes permitir compartir la pantalla porque les hice una pequeña presentación para poder organizar el tema de aplicaciones. Claro, Cris, ya te hago ahorita anfitrión. Ahí sí, confírmame si puedes compartir pantalla. A ver, dame un segundo. A ver. ¿Pueden ver? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya. Entonces, bueno, yo, la verdad, lo que quiero hacerlo como bastante práctico para gente que esté pensando en aplicar a maestrías. Yo sé que debido a mi experiencia haciendo maestría en Estados Unidos es bastante aplicable a Estados Unidos, pero en realidad creo que también se puede, es un proceso que se puede aplicar para maestrías en cualquier lugar, no necesariamente tienen que ser en mi universidad o en Estados Unidos. Entonces, eh, primero que nada quería empezar con algo muy básico y preguntarles, no sé si quieren participar, cuáles son los objetivos de aplicar a una maestría. Algo que yo me preguntaba mucho cuando estaba en la San Francisco era cuándo aplicar a la maestría, si aplicar a la maestría directamente después de pregrado, si esperarme unos años, ganar experiencia, y tenía un montón de preguntas de esa manera. Entonces, creo que para empezar, quisiera decir que no hay respuesta correcta o incorrecta, que todos tenemos experiencias distintas y, y por eso también tenemos caminos distintos para llegar a nuestros propios objetivos. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos queriendo aplicar a una maestría? Y no sé si alguien quiere decirme qué es lo que piensan cuando piensan en una maestría y por qué estamos interesados en este tema. Tal vez alguien que quiera responder esta pregunta, quiera participar. Mateo Villaquirán, tienes la palabra. Muchas gracias, Belén.
Buenas tardes, Dominic, Cristina, muchas gracias por su asistencia. Yo pensaría que tal vez una aplicación a maestría podría mejorar la competitividad en el mercado laboral y también nos permite especializar en cierta área de estudios. Ujú. Y tienes toda la razón, Mateo. Son cosas en las que yo también estaba pensando cuando estaba eh, pensando en estrategia un poco para cómo aplicar a la maestría. Y creo que es importante empezar desde lo más básico. ¿Qué es lo que nos da la maestría? Y como bien dice Mateo, nos da un tema académico, nos especializamos en algún tema en el que estamos interesados, también nos permite desarrollarnos profesionalmente, hacer conexiones, conocer otras personas, tener otras oportunidades de trabajo. Y hay maestrías que están enfocadas en estas cosas. Entonces, hay maestrías que están más enfocadas en temas de investigación, hay maestrías que están más enfocadas en desarrollo profesional, hay maestrías que están enfocadas en las dos cosas, como la maestría que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, es importante tener estas preguntas cuando estamos tratando de escoger a dónde queremos ir o qué tipo de maestría queremos hacer. También desde relaciones internacionales tenemos varios caminos a los que podemos ir con nuestras maestrías. Podemos hacer temas de política pública, que es en el tema más profesional. Generalmente escuelas de política pública son las que tienen un fuerte en el ámbito profesional, en el hacer conexiones, en el ganar experiencias. Pueden ser directamente muy similar a política pública de International o Global Affairs, que es la maestría en la que yo estoy haciendo, que es como la intersección entre esto de política pública y también un eje más temático. O puede ser una maestría que sea puramente temática en algún tema específico que la persona esté interesada, que sea ciencia política, sea género, sea cualquier tema en el que estemos especializados. Y las diferentes universidades también tienen diferentes fuertes en cuáles son los temas de maestría. Entonces, mi propósito con esta primera parte es básicamente decirles que no hay un camino, hay muchos caminos y dependiendo de nuestras experiencias personales, dependiendo de a dónde queremos ir, de la experiencia que queramos tener, de lo que queramos sacar de la maestría, de eso depende a dónde quisiéramos aplicar o cómo. Entonces, no les estoy diciendo que necesitan tampoco tener todas las respuestas. Estas son preguntas que, no sé, Domi, cómo te sientes, pero son preguntas que yo me hago constantemente, incluso ahora después de ya tener experiencia laboral, y ya estoy acabando mi maestría y siguen siendo preguntas que me hago todo el tiempo. Entonces, sí está muy bien empezarnos a cuestionar qué es lo que queremos sacar de los diferentes espacios y al mismo tiempo está bien no tener todas las respuestas. Entonces, para hacerlo como bastante práctico, yo cuando estaba en tercer año de la San Francisco, fui a un evento de admisión de una de las maestrías a las que apliqué, un programa al que no acabé yendo, pero fue en la universidad a la que yo fui de intercambio cuando estaba en la San Francisco. Y me acuerdo que nos dieron como una lista de cosas que hacer y de cosas que pensar cuando estábamos como pensando en qué maestría debemos hacer. Y es una lista que yo me anoté wow, esto fue en el 2015, y una lista que todavía tengo guardada y que durante todos estos años me ha servido bastante en cada diferente etapa. Entonces, justamente es eso lo que yo les quiero compartir hoy. Y me acuerdo que empezaron ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, hay diferentes etapas. ¿Qué podemos hacer pensando en la maestría cuando estamos en pregrado, antes de aplicar, tomándonos tiempo para desarrollar nuestra experiencia laboral? ¿Qué podemos hacer también cuando estamos ya un año antes de aplicar a la maestría? ¿Qué hacer durante la aplicación? Y yo le añadí también qué hacer cuando se está escogiendo el programa al que vamos a ir y qué hacer cuando estamos en la maestría. Entonces empecemos como les dije, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna pregunta, pero empecemos con pregrado, que es donde están ustedes en este momento, y qué hacer antes de aplicar. Entonces, en temas de relaciones internacionales es bastante
práctico, cosas que podemos hacer mientras todavía estamos en la universidad. Por ejemplo, aprender un segundo o tercer idioma. Si es que pensamos en una maestría en Estados Unidos, asegurarnos que nuestro inglés esté muy bien. Si es que es una maestría en Francia, francés. Entonces, dependiendo del idioma al lugar donde queramos ir, un tercer idioma siempre ayuda. Las maestrías especialmente de la costa en Estados Unidos, como en la que estoy yo, te piden como requisito un tercer idioma que tienes que pasar antes de graduarte en la maestría. Entonces, si ya entras sabiendo el tercer idioma, es mucho más fácil y te puedes concentrar en las clases de la maestría. Otro tema muy importante es ganar experiencia. Dependiendo de la maestría, dependiendo del lugar a donde se hace la maestría, hay diferentes expectativas en cuanto al nivel de experiencia que las personas tienen. Estoy haciendo una generalización en este caso, pero en Estados Unidos la expectativa es que la gente aplica con mínimo alrededor de 4 o 5 años de experiencia. Yo apliqué con 2 años de experiencia y soy la más joven entre todos mis compañeros. Sé que este no es el caso para otro tipo de maestrías, especialmente para maestrías que son puramente académicas, porque las maestrías profesionales, mucho de nuestras discusiones se basan en las experiencias laborales que hemos tenido antes. Entonces, sí es importante que podamos tener esa experiencia que nos conecta de manera distinta con nuestros compañeros. Sé que otras maestrías están mucho más enfocadas en temas de investigación. En cambio, ahí hay un énfasis mucho más grande en la experiencia de pregrado, en la experiencia académica. Entonces, como digo, depende mucho de los objetivos que ustedes quieran sacar de esta experiencia. Pero, en general, esta experiencia puede ser pasantías, experiencia laboral, hacer voluntariados, hacer investigación. Otro tema muy importante que de hecho estaba conversando con uno de mis profesores de la San Francisco, que hasta ahora es un gran mentor, me decía que están haciendo mucho énfasis en el tema de escritura y de investigación, y es algo que se necesita mucho en la maestría, porque todo el tiempo estamos realizando investigación, estamos escribiendo ensayos. Entonces, pregrado es la oportunidad perfecta para poder hacer estas cosas, para poder mejorar la escritura, para escribir de una manera concisa, de una manera clara. Porque si es que luego ya empiezan a trabajar, el estilo de escritura también cambia. Es un estilo de escritura más de reportes, es diferente. Entonces, el pregrado es la oportunidad perfecta para hacer esto. La San Francisco es un lugar donde hay muchas oportunidades, y algo que a mí me sirvió mucho, por ejemplo, fue arriesgarme a escribir ensayos en inglés, por ejemplo. Arriesgarme a hacer cosas que no necesariamente necesitaba hacer, pero que no estaban en mi zona de confort, pero que sirvieron como entrenamiento para yo sentirme mucho más cómoda cuando ya estaba en el espacio de la maestría. Otro tema importante es si es que ya saben más o menos qué tipo de maestría quieren hacer, si es que es un programa muy típico de relaciones internacionales en International Affairs o Global Affairs. En Estados Unidos las más típicas universidades son Georgetown, Columbia, Tufts, Yale. Entonces, si es un tipo de estos programas, o la Kennedy School, uno de estos programas tienen un énfasis en el tema cuantitativo también, y tienen cursos de prerequisito. Los cursos generalmente son estadística, microeconomía, macroeconomía. Si es que no lo hacen en la universidad, siempre hay la posibilidad de tomar un curso de verano online. No tiene que ser en la universidad en la San Francisco, pero tener como estos conocimientos que luego que sirven como base para los cursos de la maestría. Y algo que también me ha servido muchísimo, y no solo para el tema de cartas de recomendación, es de verdad tomarse el tiempo de conocer a los profesores, de trabajar con los profesores en la San Francisco. Tenemos profesores increíbles, y es un lujo que de verdad deberíamos aprovechar. Son grandes mentores, como les puse ahí. Hasta ahora los considero a muchos de ellos colegas a los que hasta el día de hoy voy por consejos, les cuento qué es lo que estoy haciendo, trabajé con ellos, me dieron grandes oportunidades, y al final esa relación no solamente es muy linda de poder aprender de personas que tienen tanta experiencia, pero también en el sentido estratégico de la maestría es fundamental poder tener
mentores y personas a las que les podemos pedir cartas de recomendación. Y al final una carta de recomendación se debe pedir de personas que te conocen muy bien, no solamente de algún profesor que no sabe muy bien qué es, porque la carta más fuerte te va a dar una persona que conoce tu trabajo. Por ejemplo, yo tuve una carta de una profesora, entre otras, con la que trabajé de asistente, con la que hice mi tesis y entonces el otro profesor que pedí una carta también realicé un proyecto de investigación, tomé varias clases con él. Entonces, son esas relaciones las que no solamente dan las cartas de recomendación, pero también son una fuente de inspiración constante y de consejos. Incluso para el proceso de aplicación me ayudaron muchísimo. Entonces eso en pregrado obviamente hay cosas que todavía en pregrado se pueden cambiar, que una vez ya estamos aplicando no necesariamente se pueden cambiar, como el GPA, las clases que hemos tomado. Entonces esas son cosas que se pueden empezar a pensar en pregrado, pero tampoco lo quiero poner de una manera en que les cause estrés, porque son cosas que se pueden hacer, pero que también disfrutamos mientras lo hacemos, porque la maestría no debería ser como una causa de estrés en ningún sentido. Entonces, eso como primer paso. De ahí, antes de empezar a aplicar a la maestría, como un año antes, es muy importante ya como tener una mejor idea de qué es lo que quieres. En este punto yo sí diría, sí deberíamos saber cuáles son nuestros objetivos profesionales. ¿Por qué queremos aplicar a la maestría? ¿Qué tipo de maestría? Yendo a lo primero que estábamos hablando. Entonces, es súper importante identificar las universidades a las que quieres aplicar, dónde, cuáles son los requisitos, las posibilidades de becas. Si es Estados Unidos, hay que tomar el examen del GRE, que hay que estudiar también para eso. Si es que es alguna universidad en el extranjero, también hay que tomar el TOEFL. Hay que si es que tenemos una relación muy buena con los profesores, también les vamos contando que ya estamos pensando en aplicar a la maestría, saber cuáles van a ser las referencias, ver los elementos de cada aplicación. Generalmente son bastante similares, pero a veces cambian. En Estados Unidos, generalmente es el GRE y el TOEFL, el formulario de aplicación, el ensayo personal y el currículum vitae. Ahora, hay ciertas universidades que tienen cosas adicionales. Por ejemplo, Princeton tiene casos. Entonces, porque es una maestría de política pública, tienes que resolver varios casos de política pública en el proceso de admisiones. O hay otras universidades que tienen entrevistas. Entonces, depende, hay que ver ya los programas. Y lo más importante es lo que puse primero, que es desarrollar la historia y pensar. Y esto es parte de pensar también nuestros objetivos profesionales. ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Cómo vamos a nosotros a contribuir a la maestría? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos sacar de la maestría? Entonces eso como un año antes. Especialmente para ciertas becas es importante verlo con anticipación. Por ejemplo, la Fulbright aplicas en febrero como un año y medio antes de poder irte a la maestría en Estados Unidos. Entonces, la beca Chevening no es con tanta anticipación, que es para el Reino Unido, pero también es con anticipación. Entonces, si son becas de programas como estos, hay que verlo con anticipación. Entonces, durante la aplicación. Esto suena bastante obvio, pero hay que leer las instrucciones, porque a veces hay detalles que cambian. O, por ejemplo, cuando respondemos a las preguntas de los ensayos, cada universidad son como un poco parecidas, pero no son lo mismo. Asegúrense de responder lo que les piden, no solamente de tener un ensayo que cubra todo, porque eso no va a ser posible. Lo que quieren ver las universidades es por qué nosotros estamos interesados específicamente en ese programa. Entonces, es importante también ajustar nuestra narrativa a qué es lo que queremos y por qué estamos interesados en cada uno de los programas de manera individual. Asegurarse de tener todo el material listo. A veces necesitamos los transcripts de la San Francisco oficiales, eso se demora un par de días en sacar. Si es que se fueron de intercambio, a mí me tocó pedir a mi universidad en Estados Unidos que me manden el transcript que mandaron por mail y tardaba meses. Entonces, ver todos estos temas que en verdad vamos a poder tener todos los documentos necesarios. Algo que a mí me ayudó mucho fue no tener miedo de pedir ayuda, y no solo con los profesores,
decirles, tal vez compartir el ensayo personal que estás haciendo y preguntar si tienen alguna sugerencia. Yo tuve la suerte de tener grandes amigos que habían pasado por este proceso y me ayudaron muchísimo en revisar mis materiales, porque al final después yo también apliqué a demasiados programas, apliqué a 8 programas, que no les recomiendo aplicar a tantos. Pero estaba tan cansada de hacer tantos ensayos todo el tiempo que a veces el cerebro como que ya no ve los errores, o puedes tener un typo, o puedes tener cosas así. Entonces, pedir ayuda es lo mejor que pueden hacer. Hacer que la mayor cantidad de personas de alrededor suyo puedan leer esos ensayos para que puedan ser lo más fuertes posibles. Y yo, estamos hablando de la narrativa y de ver cómo las universidades hacen esto, pero también al mismo tiempo es muy importante ser honesto, porque eso es lo que quieren. Quieren personas que tengan esa pasión por cambiar el mundo, por hacer un cambio, dependiendo del tema en el que ustedes están interesados. El tema en el que yo estoy interesada son derechos humanos y migración forzada. Entonces, de verdad, ver que mi narrativa muestre esa pasión que tengo y eso que me inspira y esas preguntas que hemos estado pensando desde pregrado. Y también ver, googlear, ver, hay muchas universidades que tienen blogs de admisiones con tips, con qué son las cosas que buscan. También en Estados Unidos especialmente hay la costumbre de los eventos de reclutamiento y ahora con COVID y la verdad es que siempre, porque hay gente que aplica de todo el mundo, son online. Entonces las ferias de APSIA, por ejemplo, donde están todas las universidades de este círculo como de Global Affairs, política pública, que tienen como esta red de universidades que hacen el recruitment juntos. En el caso de relaciones internacionales son Columbia, Georgetown, Tufts, Harvard, Yale, Stanford y varias otras más. Entonces, asistir a estos eventos, porque ahí es donde te dan los tips. Y de hecho, asistiendo a esos eventos fue como como empecé a hacer esta lista de cosas que me han servido. Y ya para no demorarme mucho más, voy a ir muy brevemente al escoger programas. Asegúrense de que sean por las razones correctas. Para mí la razón correcta fue que sea un programa donde yo pueda lograr mis objetivos, donde haya la flexibilidad, donde yo sienta que pueda crecer profesionalmente y personalmente. Para mí mi razón puede no ser la misma razón que es para otra persona. Entonces es muy importante definir las prioridades cuando estamos haciendo esto, considerar todos los factores. El ranking al final en mi experiencia no significa mucho. El nombre de la universidad tampoco significa mucho. Lo que significa es la experiencia que ustedes van a tener, cómo van a crecer, la gente que van a conocer y tanto personalmente como profesionalmente. Entonces, considerar todos los factores. Una de las cosas que a mí me atrajo a mi programa es que es un programa chiquitito. Somos por generación entre 25 y 30 estudiantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a conocer a todos, que voy a aprender de las diferentes personas, que los profesores tienen una atención muy individualizada a los estudiantes, porque no somos muchos. En otros programas de otras universidades que son maravillosas también, son programas de 600, 300 personas por generación. Hace para una experiencia distinta. ¿Es correcto, incorrecto? No, son solamente experiencias distintas. Considerar asistencia financiera, también especialmente importante en Estados Unidos. Un factor muy importante cuando yo escogí venir acá fue en gran parte por la beca completa, por estipendio. Entonces, considerar todos los factores y hablar con estudiantes. Y a esto me refiero no solo en el momento de escoger programas, sino en todo momento. Creo que me olvidé de mencionarlo en el proceso de pensar aplicar. Es muy importante también conversar con la gente. Algo que a mí me ha servido es como escribir a la gente en LinkedIn, así de la nada. Y no todos responden, pero el que te responde a veces tienes conversaciones muy importantes y te ayuda y hablar con gente que está teniendo esa experiencia también nos da un sentido de cómo es de verdad ser estudiante en estos programas. Entonces no tengan miedo de preguntar, especialmente ahora me alegra mucho que tengan estos espacios, están conociendo más gente que les pueden poner en contacto con todavía más gente, entonces no tengan miedo de preguntar. Y por último, algo que yo hubiese querido saber cuando estaba en este proceso, porque
yo sí estuve bastante estresada por esto, fue confiar en tus instintos. Y es porque al final, si aplicaste una maestría, es porque quieres ir a esa maestría. Entonces, escoger, no va a haber una respuesta incorrecta. Y cada maestría hace para una experiencia distinta. Eso. Y finalmente en la maestría, el único mensaje que les quisiera dar, en esto no van a pensar hasta que ya hayan pasado por todo el proceso que les he dicho, pero básicamente el mensaje que les quiero dar es que la experiencia es mucho más allá de solamente lo académico. Es un espacio que a mí me ha inspirado muchísimo, ver a mis compañeros, a mis profesores, y también que me ha hecho pensar mucho en qué quiero yo de mi vida personal, profesional, y, y ha sido una experiencia hermosa, y ahorita ya estoy sobre nostálgica por lo que ya estoy acabando, pero sí, entonces la San Francisco en verdad nos da un montón de oportunidades, y lo único que les quisiera decir es aprovechen esas oportunidades, y cualquier pregunta que tengan, yo sé que no hablé mucho de mi programa en específico, entonces si tienen preguntas de mi programa, siéntanse libres de avisarme, con gusto. Muchísimas gracias, Cristina, por tu intervención, tus recomendaciones y tips para estar más preparados al momento de aplicar a una maestría. Justamente quisiéramos que por el chat tal vez nos dejes tus redes de contacto para que los chicos así tal vez puedan escribirte con toda confianza para conocer más acerca del programa en el cual tú estás estudiando. Bueno, al final vamos a dar un espacio para preguntas. Ahora, justamente las preguntas las pueden hacer por el chat o si desean alzar la mano y pueden prender su micrófono y su cámara si desean. Ahora vamos a pasar con Dominic. Bueno, Dominic, cuéntanos tú un poquito más acerca de la maestría que tú estás cursando, de qué trata y cómo fue todo este proceso de aplicación. Claro que sí, Mabe, muchas gracias igual por la invitación, por el espacio, que gusto también poder escucharle a Cristina, su experiencia. Personalmente hoy día estoy muy feliz con lo que acaba de pasar de la corte, entonces la verdad tal vez eh, me van a ver un poco más entusiasta de lo común. Em, pero bueno, concuerdo mucho con lo que les contaba Cristina, y sobre todo en lo que les decía de que se conozcan ahorita entre ustedes, que conozcan a los profesores. Por ejemplo, esto que estábamos aquí ahorita es súper importante porque muchas veces son justamente las redes de networking las que te ayudan también a aplicar a tus programas de maestría o incluso también en el mundo laboral. Igual sería lindo si después, si quieren prender sus cámaras para conocerles, para verles en este mundo de virtualidad debido a la pandemia. El podernos ver las caras hace que estos espacios también sean mucho más empáticos. Pero bueno, a ver, cuando yo estaba en la universidad, sabía que me gustaba el programa que yo quería seguir, pero no sabía dónde, no sabía en qué tiempo, no sabía si en realidad era, o sea, como que decía, sí, sí, me gusta, pero como que tenía ahí un poco de miedos y de inseguridades. Y lo que yo sí recomiendo, obviamente no es como que la receta perfecta, como les hablaban hace un rato, Cristina, pero sí yo diría que en muchas maestrías les va a pasar que si es que ustedes pueden tener algo de experiencia laboral, les va a ayudar un montón, porque después van a tener otros desafíos, ¿no? Durante la maestría que con su experiencia laboral lo van a poder sobrellevar. Em, entonces, bueno, cuando estuve en la universidad, para serles sincera, no apliqué a ningún programa de maestría, em, sino lo que yo quería primero hacer era netamente, primero conseguir un poco de experiencia laboral para de esa manera también centrarme en el qué me voy a especializar y qué voy a hacer, ¿no? O sea, cuál es mi siguiente paso, porque
el no saber qué hacer cuando uno se gradúa también está bien, o sea, no necesariamente tenemos que salir diciendo, ok, voy a hacer esto, 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 porque no necesariamente la vida te da millón vueltas y de eso depende también lo que haces, ¿no? Y lo que sigues y sigue el resto de tu vida. Entonces, en sí, yo salí, pero yo sí desde la universidad sabía que eh, si yo quería entrar a una maestría, sobre todo una maestría de investigación, tenía que hacer una tesis, tenía que hacer un trabajo de titulación, porque el complexivo no me iba a servir. Entonces, y fue así, o sea, fue así prácticamente después de que yo hice mi tesis, mi tutora de tesis, o sea, del trabajo de titulación, me dijo, Domi, publiquemos tu trabajo de titulación porque es algo que nadie ha hecho o que no se dice mucho. Entonces le dije como que, ok, súper nerviosa, con un montón de miedo, y dije, perfecto, ok, publiquemos, y lo publiqué, bueno, mi tesis, obviamente el trabajo de titulación estaba hecho en español, entonces, pero cogí un capítulo y lo hice fue un capítulo en realidad lo que publiqué como artículo y eso lo puse en inglés y lo publiqué. Y lo publiqué lo más chistoso en ninguna revista ecuatoriana, lo hice en una revista argentina que querían saber sobre qué pasaba en Ecuador, ¿no? Y mi trabajo de titulación era un poco contar desde de los movimientos sociales, grupos y movimientos sociales feministas en el Ecuador, cómo se llegó a la tipificación del femicidio, qué hubo atrás, ¿no? Y qué pasa después de la tipificación del femicidio, que a la final no sirve de mucho que ya se haya tipificado. Entonces, yo hice ese trabajo, un mapeo de colectivos y publiqué en esta revista argentina y fue gracioso que Flaxo Argentina me pidió a mí, después de ver mi artículo, me dijo, ven a estudiar acá a Argentina. Y yo les dije, ay, sería hermoso irme a Argentina. Pero pasaban un montón de cosas en mi vida en ese momento. Por ejemplo, tenía que pagar el préstamo de la universidad, la asistencia financiera de la U. Entonces decía, ok, necesito trabajar para poder pagar porque si no, igual, ¿qué voy a hacer en Argentina? Teniendo que pagar una maestría, teniendo que pagar un préstamo acá, dónde voy a vivir, qué voy a comer. Entonces esas son cosas que nos pasan, ¿no? Y que influyen mucho también de dónde vamos a aplicar. Eh, Pasó un tiempo, entré a trabajar en OIM como consultora para Cancillería eh, y fue justamente en el proceso de regulación de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Y fue ahí en el proceso que dije, ok, necesito estudiar género. Quiero estudiar género porque desde el Estado se vulnera no solo a las personas de movilidad humana, sino también a las disidencias y mucho más a las mujeres. Las mujeres estamos desprotegidas no solo como que en las calles, sino por el mismo Estado. Entonces dije, ok, quiero estudiar, esto es lo que quiero. Y fue así que en mi mundo laboral fue cuando me decidí por qué estudiar. Entonces en sí emprendí mi aplicación en Aflaxo, que no es fácil aplicar en Flaxo, para serles sincera. Tiene un montón de requisitos, tiene un montón de cosas que hacer y más aún si quieres beca. Entonces, yo siempre digo que soñar no cuesta nada y si es que quieres soñar, sueñes en grande. Entonces, siguiendo mi consejo, lo hice y apliqué a una beca total para Flaxo. Apliqué en un momento bastante difícil porque fue justo como que el anterior año en plena pandemia, que sabíamos la reducción de presupuestos a las universidades, a las becas, que pasábamos por todo lo que ya sabemos, ¿no? Y dije, bueno, si es que me dan, y si no, no me dan, no pasa nada. Entonces, apliqué, reuní todos los requisitos. Ahí fue cuando salió mi tutora del trabajo de titulación y me dijo, yo te doy la carta de recomendación porque es profesora en Flaxo, es más, ahorita estaba en clases con ella. La profe con la que fui asistente de cátedra y asistente de investigación me dijo, y yo te doy la otra, y ella, su alma mater es Flaxo. Entonces, me dieron las dos cartas de recomendación que necesitaba, apliqué y pasó más o menos un mes
que no, 2 meses, que yo no sabía nada. Nadie sabía nada. Yo estaba con el miedo de ya no me aceptaron porque qué pasó. Y a los 2 meses casi me dijeron que tenía 2 meses, o sea, como que en 2 meses más daba los exámenes de ingreso. Entonces, en los exámenes es prácticamente, sinceramente, los exámenes para todo el proceso de aplicación es relativamente fácil, porque es, bueno, es un examen de inglés para saber que entiendes y sabes de inglés, un examen de como que de lógica, que es todo estas, de lógica verbal, lógica matemática y todo esto, ¿no? Que ya espacial, que siempre hemos dado, o por lo menos los que estamos ahorita, ustedes que están en la universidad de ley cuando se graduaron del colegio tuvieron que dar esas pruebas. Eh, y, y era hacer un ensayo. Y el ensayo, bueno, toda esta era una prueba que nos decían como que tienes que estar tal día, era una prueba en línea, eh, pero era una prueba que comenzó en mi caso a las 9 de la mañana y me levanté a las 3 de la tarde como que sin cerebro, porque el ensayo fue como que lo más difícil, porque te ponían una pregunta y te decían, tiene que ser un ensayo de tal largo en este formato y go, o sea, literalmente. Y era como que netamente de opinión, no tenías ninguna fuente, nada. Eh, y ya, y apliqué, o sea, y di el examen y fueron otros 2 meses más tormentosos sin saber absolutamente nada, de nada, de nada, de estar en esa espera, ¿no? Que se vuelve así como, y ahora me aceptaron, no me aceptaron. En mi caso, yo no apliqué a otros programas porque yo dije, yo quiero entrar a este y a este voy a entrar y voy a hacer todo por entrar. Eh, a los 2 meses me llegó un mail diciéndome que pasé la prueba y que tengo una entrevista. Entonces de ahí fui con entrevista con una de las profes y de paso me dijeron así como, a ver, cuéntame de tu trabajo de titulación, o sea, de una. O sea, hola, ¿cómo estás? A ver, ¿qué hiciste de titulación? ¿Cuál fue tu investigación? ¿En qué investigaciones has trabajado? ¿Qué has hecho? Cuéntame, o sea, ¿por qué es relevante que tú sigas una maestría de investigación? Entonces, obviamente, ahí contar, por eso le digo, es súper importante también su trabajo de titulación. eh, y si se pueden como tal vez involucrar en alguna investigación de los profes de NAU siempre van a estar abiertos porque siempre se necesita ayuda para las investigaciones y a la final se aprende un montón. Y de ahí me dijo, bueno, algunas otras preguntas que me hizo y de ahí me acuerdo que me dijo, ok, tú en tu aplicación, o sea, porque dentro de la aplicación había que poner, dijiste por qué quieres entrar a Flaxo, pero ahora quiero que me digas a mí, o sea, como, ¿cuál es tu motivación para entrar a Flaxo? ¿Y qué pasa si no entras a Flaxo? O sea, de paso. Entonces, bueno, ahí yo di mi motivación y dije como que por último que quería salvar el mundo. y, y de ahí me dijo, ok, tú aplicaste para beca, ¿qué pasa si no te damos beca? Entonces yo sí fui súper sincera y les dije, bueno, tal vez y no estudiar ahorita y pues pusiera la maestría o aplicar a otros programas que me den una beca. Y me dijo, ya, ok, perfecto, entonces, qué gusto conocerte, qué lindo. Tienes que estar pendiente de tu mail, chao. Y yo así como que, ay, no, díganme algo. Em, y después de 1 mes y medio, o sea, pues esto ya, o sea, das en cuenta como que todo el tiempo que pasó, me llegó un mail que me dijeron como que dentro de las 500 aplicaciones que hubo para la maestría de género y desarrollo de Flaxo, em, fui una de las seleccionadas y que me otorgaban un descuento en la colegiatura de la maestría del 35% y además me daban una beca de estipendio. Y me dieron 15 días para decir si sí o si no. Y ya. Y ahora, bueno, estoy en la universidad, soy becaria, entonces tengo una beca de estipendio, que con la misma beca de estipendio pago la maestría y una parte me queda a mí para mi manutención. Y eso, o sea, esa es mi experiencia entrando.
Ya, igual si me quieren hacer más preguntas de cómo es estar dentro de una maestría en Flaxo, igual bienvenidos y bienvenidas. Y por ahí de que nos dejaron unas preguntitas. Chévere, mi querida Domi, muchísimas gracias por contarnos toda tu experiencia, que es realmente importante escucharlos tanto a Cristina y a Domi. eh, Todas estas recomendaciones que nosotros debemos tener en cuenta al momento de aplicar y creo que de cierta manera nos hace que eh, nos motivan escucharles a ustedes de que es difícil, pero realmente vale la pena. Entonces, si tienen alguna pregunta, nuestros asistentes pueden hacerlo en este momento. Aquí tenemos en el chat una pregunta de María Fe Vallejo, que es justamente para Dominic y Cristina. ¿Consideran que es recomendable tener experiencia laboral previa antes de aplicar a la maestría? Depende nuevamente, como les digo, del programa. En mi caso y en el caso de la mayoría de maestrías en Estados Unidos, 100%. Eh, no, no hay ni una sola persona en mi programa que haya entrado sin experiencia laboral. Y igualmente es para mis compañeros que han estado en otras universidades similares acá en Estados Unidos, la gran mayoría entran con alrededor de 4 años de experiencia laboral. Diría lo mínimo son 2 años y yo apliqué con lo mínimo. Pero sí es súper importante y no solamente para entrar a la maestría, sino que creo que cambia un poco también la perspectiva de la experiencia durante la maestría. Porque cuando uno también tiene experiencia laboral, como dice Dominique, yo tuve una experiencia similar. Descubrí las cosas que me apasionan. Yo salí de la San Francisco diciendo yo quiero hacer migración forzada. Tomé una clase de Derecho Internacional de Refugio con Dani Salazar y dije esto es lo que quiero hacer en mi vida. Afortunadamente era verdad. O sea, luego empecé a hacer eso y como me aseguró que eso es lo que quiero seguir haciendo. Ahora, ¿qué tal si no me gustaba? O también la perspectiva que uno tiene en la U es un poco distinta, porque al final esta clase era en el Colegio de Jurisprudencia y teníamos casos, pero no es lo mismo tener un caso y resolver un examen y saber la ley que tener una persona sentada enfrente tuyo. Domi trabajó para la OIM, probablemente tuvo una misma experiencia de cuando yo hacía RSD, tener una persona enfrente mío a la que le habían pasado un montón de cosas. Para serles perfectamente honesta, cuando yo empecé a hacer determinación del estatus de refugiado en Lago Agrio, lanzada de una apenas graduada de la U, empecé a tener pesadillas como los primeros meses porque estaba resolviendo casos de tortura, estaba resolviendo casos de violencia sexual. Y es difícil y es distinto ver las cosas de primera mano que ver un caso en papel. Entonces, y eso también ahora cuando estoy en la maestría es un poco extraño. Yo soy la única latina y la única latina mujer que está en este programa. A veces siento que tengo que traer las voces no solo de mis experiencias, sino de las experiencias de todo el resto de personas con las que me he encontrado en el camino. Yo nunca diría que yo sé lo que es ser un refugiado, porque no lo soy, pero es importante traer esas voces. Si yo no pudiera hablar de esto en las clases o conversar con mis compañeros, con mis profesores, sin haber tenido la experiencia laboral que tuve. Bueno, todo depende mucho también del programa, ¿no? O sea, hay programas, por ejemplo, Flaxo, en la maestría que yo estoy, no te piden una experiencia laboral, tú puedes entrar literalmente graduándote de la universidad y entrar como que a la maestría y no te van, o sea, si es que te aceptan y no te van a decir cómo tienes que tener. Pero yo recomendaría, la verdad, que sí. A pesar de que como que yo entré 2 años después de haberme graduado de la U y etcétera, soy una de las menores de la maestría y es chistoso también que es así como tengo compañeros y compañeras que son mamás, padres de familia, que tienen sus 7 años de experiencia y como que
entienden perfectamente la teoría y le aterrizan de una, como que con la vida, en la vida real, y uno se queda así como, no entendí. Y eso pasa, y pasa un montón. Y yo diría que sí, porque como les decía ahorita, Cris, hay muchos casos, o sea, dependiendo de las maestrías y sobre todo si es que va en el tema social, hay muchos temas que se entretejen. Entonces, por ejemplo, en mi caso, sí es una maestría en género, pero igual tengo temas específicos sobre género y clase o género y raza. Y en ese tema, las personas que han trabajado, por ejemplo, con, em, yo qué sé, con asistencia a personas de minorías étnicas, está mal dicho decir minorías étnicas, perdón, pero en sí, como que en temas súper específicos son los que, o sea, como que de alguna u otra manera eh, entienden mejor. O sea, yo les voy a decir que en maestría, dependiendo de las clases, dependiendo de las cosas, hay clases, hay lecturas, hay temas mucho más complicados que otros. Y si es que no tienes algún conocimiento previo en eso, a veces sí te quedas en la nada. O sea, a veces sí, aunque no tengas un poco de experiencia, sí estás así como que, ¿y ahora? Y desgraciadamente, obviamente no vamos a saber de todo, es imposible saber de todo. Y obviamente sí vas a encontrar personas que saben mucho más y depende de cada persona, obviamente, pero yo diría que sí va a haber una diferencia, incluso hasta como en la maestría haces full ensayos, entonces como que hasta la forma de poder entender y aterrizar eso en las cosas prácticas, sí te va a complicar más si no tienes nada de experiencia laboral. Excelente, Chris y Dominic. Muchas gracias por esa respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que la hace Estefanía Cárdenas. Queridas Chris y Domi, ¿cuáles son sus recomendaciones para hacer una maestría en el ámbito humanitario? Bueno, comienzo yo. Em, bueno, en sí, investigar. Primero, investigar bastante. El tema humanitario es amplio. Viene como que de derechos humanos y va pasando, ¿no? Va pasando en un montón. O sea, es algo que se puede diversificar un montón también. Entonces, primero como que investigar, si quieren comenzar de lo macro a lo micro o al revés. Todo depende, como les decía Cris, como cuáles son sus propósitos en la vida, sus metas, y como que también cuál es, ese también, yo creo que también a veces hay que esperar, hay que soñar, ¿no? Y decir, yo mi trabajo soñado es algún día trabajar y ser la representante de ONU Mujeres a nivel de América Latina. Entonces es como soñar, ¿no? Entonces, ¿qué me va a ayudar también, de acuerdo al programa en el que estudie o al etcétera, a conseguir ese sueño, a conseguir esa meta? Pero en sí yo creo que sobre todo para el tema humanitario, necesitan investigar bastante, necesitan como que saber cosas que dentro de los programas se consideran básicas, que no necesariamente son básicas, pero que se las considera así. Em, y también yo en el caso humanitario sí recomendaría experiencia laboral específicamente, porque vas a tener en la mayoría de programas muchas cosas, muchos casos de estudio también, que si es que no has tenido alguna relación o no, o por lo menos a veces no te sabes un poco la cuestión de qué tiene que pasar una persona, por ejemplo, en movilidad humana y no, y como que los desafíos de venir caminando, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos venezolanos caminando desde Venezuela, no es que llegan acá como que en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, como que yo diría que sí necesitan en este caso un poco de experiencia laboral y bastante investigación. Y también hablar como que con la gente que tal vez ha hecho un programa, o sea, uno de estos programas específicos, tal vez el que ustedes quieran, eh, porque cada programa es diferente. Y como cada programa es diferente, también dependiendo de la universidad es diferente. Entonces, eso es súper importante. Igual en todas las universidades de posgrado va a haber alguien
que ustedes puedan escribir y les puedan decir como, a ver, no sé tal cosa y te van a explicar. Entonces es súper importante también ver y revisar, igual cuando uno va a entrar a la universidad, las mallas curriculares de las maestrías. Y dependiendo a eso también decir, ok, o sea, no sé nada de esto, o sí, algo medio escuché por ahí, porque obviamente para eso estamos entrando a una maestría para aprender. En tema humanitario, algo que a mí me ayudó un montón cuando estaba escogiendo también qué programa yo quería ir, fue googlear a gente que estaba haciendo trabajos que yo quisiera algún día hacer. Como decía Domi, soñar, como ser ambicioso, pero ser paciente también, ¿no? Eh, y, y como googlear un montón de gente que está haciendo las cosas que yo algún día quisiera hacer y ver dónde ellos hicieron sus maestrías. Entonces, habían ciertas universidades que salían todo el tiempo. O de ahí investigar también muy bien los programas, ver cuáles son los profesores, cuáles son los fuertes de cada programa. Y cuando uno está como un poco en ese medio, como ya te vas enterando, al menos, por ejemplo, en Estados Unidos, cada universidad tiene como que reputación para ciertas cosas. Entonces, y eso no es que lo van a poner en su sitio web, eso lo vas a saber cuando hablas con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo vine por el tema humanitario aquí y por derechos humanos, y derechos humanos fue porque tengo uno de mis más grandes mentores, es una profesora de género en el Yale Law School y he hecho unas investigaciones increíbles con ella y me ha ayudado un montón. En cambio, en el tema humanitario, uno de los mejores mentores que he tenido en mi vida es un profesor con el que he trabajado, he sido asistente todos los 2 años. Y de hecho, él fue el que me convenció de venir acá, porque me acuerdo que cuando yo también estaba escogiendo a dónde ir, visité las universidades, porque estas universidades como cuando ya te dan becas, ya quieren que vengas, entonces te pagan para que visites. Entonces yo fui a visitar como todas las universidades de la costa y, y me acuerdo que vine y como que él se sentó conmigo, se dio el tiempo de como decir qué es lo que quieres hacer en la maestría, cómo haríamos, etcétera, etcétera. Y yo sé, eso no es específico para el tema humanitario, pero el saber que tengo una red aquí y gente que me está apoyando todo el tiempo y que me está ayudando a cumplir los sueños que tenía yo para mi maestría ha sido fundamental. En el caso humanitario, en mi caso, sí, fue a través de este profesor que estoy haciendo la consultoría con el Comité de la Cruz Roja ahorita y también por contactos de él hice la pasantía en el verano, entonces diferentes cosas y diría como si quieres nombres específicos de universidades humanitarias, yo sí vería en Estados Unidos, Sciences Po es muy buena, el instituto en Ginebra también es muy bueno. Eh, me puedes preguntar más, yo hice como una lista de como 50 universidades y de ahí escogí los 8 programas a los que apliqué. Y en Estados Unidos las que les había mencionado son bastante buenos en ese tema. Chévere, Cris y Domi, muchas gracias. Tenemos aquí también otra pregunta. No sé si tal vez Thais desea hacerla por su cuenta, si quiere prender la cámara y el micrófono, o si no procedo a leerla, para que participen todos en este espacio. Dice que tiene mala conexión. Ya, no hay problema. Nos pregunta Thais Cedeño. Cris y Domi, ¿cuánto influye la calidad o la cantidad de las pasantías que realices al aplicar en una maestría? Yo diría que cuenta como experiencia laboral. No quiero ser escéptica, cada pasantía ayuda. Digamos, yo cuando estaba en pregrado hice una pasantía en la OEA, en Washington, hice otra pasantía en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, en Washington también, hice un tema de investigación con museos de la ciudad cuando está en la San Francisco, en antropología. Entonces a mí eso me sirvió mucho para explorar diferentes cosas. El uno fue como más diplomacia, la otra fue como más seguridad y derechos humanos, lo otro fue antropología y género. Entonces, y de cada cosa me llevé experiencias que me han ayudado hasta el día de hoy. Ahora, entonces,
para mí las pasantías fueron una oportunidad de explorar las cosas que yo quería hacer y al final hice las pasantías cuando estaba en pregrado y salí, como les contaba, con la idea de que yo quería hacer refugio y mi sueño de vida era trabajar en el ACNUR y tuve la suerte de las circunstancias y también el trabajo duro de poder encontrar ese trabajo apenas salí de la U. Entonces, en ese sentido me sirvieron mucho. Ahora, una pasantía al final es una pasantía, no es que estás trabajando ahí por años. Entonces, la cantidad de experiencia que uno saca de la pasantía es relativa y depende también de la calidad. Y yo diría, no es acerca de la cantidad tampoco, es mucho más de la calidad y de las experiencias que uno se lleva. Eh, Como les decía, en la maestría que estoy en el programa, todo el mundo tiene experiencia laboral. O sea, de verdad no hay. Entonces, nuestras conversaciones se basan mucho más en nuestras experiencias laborales que en las pasantías que hemos hecho. Ahora, las pasantías también son como un paso hacia el trabajo que uno quiere encontrar. Cuando yo estaba aplicando para mi primer trabajo saliendo de la U, obviamente hablé de las maestrías, de las pasantías que había hecho. Entonces es como todo contribuye a todo, de todo se aprende. Entonces les diría, hagan pasantías en cosas que están interesados. Algo que aprendí en la maestría y que me hubiese gustado saber en el pregrado es que especialmente de manera internacional en Ecuador no es legal, pero de manera internacional, cuando hay un montón de organizaciones que no pagan a los pasantes. Entonces, si uno está en la capacidad de como prestar su tiempo por el verano, a veces ni siquiera tiene que haber un programa de pasantías. Envíen correos electrónicos, miren, estoy en el verano, tengo esta expertise, tengo esta experiencia, les quiero ayudar en algo. Y a veces funciona. Entonces, no necesariamente tienen que ser programas oficiales de pasantía. Y así se va ganando experiencia, se va conociendo gente también. Ajá, o sea, depende mucho como que la maestría a la que van a aplicar ya, porque pueden haber hecho también una pasantía súper buena, excelente en, no sé, en tema de refugio, ¿ya? Pero su maestría no tiene nada que ver con refugio. O sea, les va a servir como experiencia laboral, pero no va a ser tal vez muy relevante para el programa que escojan, ¿no? Por lo general, igual, yo creo que si escogemos un poco las pasantías que queremos hacer, o sea, que hacemos, de acuerdo a la maestría o a lo que queremos especializarnos, justamente para ver si es que nos gusta o no nos gusta, ¿no? Entonces, yo diría que más que la cantidad es la calidad. Y no solo, o sea, como que por el tiempo, cosas así, ¿no? Sino cuánto aprendiste, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo estar en una pasantía que pasa mucho archivando papeles, que no vas a aprender mucho, algo que estés como que haciendo en realidad algo y aprendiendo algo. Entonces, eso sí depende mucho, o sea, como que, porque yo creo que igual las pasantías están mucho para aprender y no solo como prepararte tal vez para la maestría, sino también para el mundo laboral. Entonces, y aprender también a manejar personas porque es complicado y en el mundo laboral te encuentras con gente como que a veces no necesariamente es igual a ti. Entonces, las pasantías ayudan bastante a eso, como a entrenarte para el resto de las cosas que se te vienen en diferentes ámbitos. Chévere, Domi, Cris. Aquí tenemos otra pregunta de Doménica Ledesma que la hace para Dominic. Eh, Pregunta, ¿sabes si en América Latina hay otras opciones de maestría en género? Eh, a ver, sí hay. Flaxo, como saben, es a nivel de toda América Latina, por lo que contar, o sea, cuenta en realidad como una universidad internacional. Eh, y puedes ir a todos los flaxos a seguir en género. Ahora, dentro de América Latina, si no estoy mal, hay una en Argentina que no es nueva, relativamente nueva, y no hay muchas. Para serles sincera, no hay muchas. Hay más, bueno, contando América Latina como que, eh, bueno, a ver, si contamos América Latina desde México, en México van a encontrar muchos más. Y esto debido a que
en México se viene hablando de temas de género con mucha más trayectoria, que es lo que se hace como que por ejemplo, en la región andina o ya como que el cono sur, ¿no? Y obviamente mucho más del cono sur que la región andina, ¿no? Pero en sí no hay muchas. Aquí en Ecuador, por ejemplo, bueno, aparte de Flaxo, hay una maestría se llama, si no estoy mal, Derechos Humanos y Género, que es de la Universidad Andina, y hay una maestría de género, sexualidad y globalización, si no estoy mal, en la Universidad de Cuenca. Pero de ahí, o sea, si ustedes quieren seguir, o sea, a ver, aquí viene como que el quote publicitario por el que no me pagan, pero si ustedes quieren seguir tal una maestría de género, como que en América Latina, que no hay muchas, yo les recomiendo que lo sigan en Flaxo. ¿Por qué? Flaxo es una de las universidades de posgrado con más trayectoria en la región y en el país, y obviamente con la maestría de género y desarrollo con más trayectoria. Y obviamente tiene mucho, o sea, ya pensando en el tema laboral y etcétera, van a tener mucho más reconocimiento por haberse graduado de una maestría en Flaxo que tal vez sin desmerecer de otras universidades en el tema no específico. Eh, por ejemplo, aquí en el Ecuador la maestría de género fue una de las primeras maestrías en Flaxo. Fue uno de los primeros programas de cuando Flaxo se abrió aquí en el Ecuador. Entonces, esto quiere decir que tiene un montón de años la maestría y por ende tiene un montón de experiencia y tiene profesores y profesoras de muy alta calidad. Es más, desde otros países de Flaxo vienen a estudiar acá. Yo tengo compañeras, por ejemplo, francesas, tengo compañeras que vienen de Estados Unidos, tengo compañeras colombianas, por justamente la calidad del programa que existe también en Ecuador, ¿no? O sea, yo creo que, por eso les decía, como revisen las mallas y como que los planes de las maestrías, ¿no? Eh, y sí, o sea, yo sí lo recomiendo, no es un programa fácil, es un programa bastante difícil, bastante complicado, que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, eh, y que te vas a encontrar con gente que viene de diferentes lugares de enunciamiento, ¿no? O sea, yo tengo muchas compañeras que igual son activistas, que vienen del activismo, gente que no sabe nada de activismo, ni de militancia, o gente que viene como de otros espacios, ¿no? Por ejemplo, desde la militancia feminista minera del sur del país, que es súper interesante. Entonces, si ustedes quieren como que hacerlo tal vez en la región y no necesariamente en el Ecuador, sí les recomiendo como que revisen el programa de Uruguay, de Flaxo de Uruguay, y también que revisen los programas en México. La verdad, son como que van a encontrar como no mucha cantidad de programas, pero la calidad sí va a ser buena. Y obviamente, si ustedes se quieren ir eh, para España, que hay muchas becas y muchos programas, sobre todo en género, van a encontrar un montón. Entonces, ajá, todo depende de lo que quieran. Y lo único que yo añadiría a eso es que también a veces en las maestrías, diferentes maestrías, puedes especializarte en algo que no necesariamente tiene el título de la maestría. Por ejemplo, de hecho, el programa en el que yo estoy haciendo es un máster de política pública en Global Affairs. Sí estudio política pública, sí hice todo lo cuantitativo, estoy haciendo documentación de derechos humanos. Y una de mis mejores amigas de aquí es especialista en género en Latinoamérica. Y ahorita ya aceptó un trabajo súper increíble para justamente trabajar estos temas. Entonces, hay muchos programas donde te puedes especializar en cosas que no están necesariamente en el nombre. Entonces, como dice Domi, revisar bien qué es lo que puedes hacer dentro de cada programa. Chévere, Cris y Domi, muchas gracias por sus respuestas y ya con esta pregunta terminamos
este espacio. Nos pregunta Ariana Soria. Cris y Domi, ¿tienen recomendaciones en referencia a las aplicaciones de pasantías y prácticas? De pasantías, lo que les dije a mí es algo que yo hubiese querido saber en pregrado. Hablar con personas. Siempre es como, creo que también es un poco cultural. Yo cuando vine acá a Estados Unidos, cuando decían networking, decía, ay no, pero es que a mí no me gusta, yo soy full introvertida, no quiero hablar con personas que no conozco y encima pedir cosas. Pero no es así, en verdad, la verdad, uno aprende muchísimo de poder conectar con otras personas. Y no necesariamente te conectas porque quieres algo, sino porque quieres aprender de la experiencia de alguien más. Y eso, muchas veces, esas conexiones llevan a oportunidades. Entonces, yo diría empezar a hacer networking en el buen sentido de la palabra. Preguntar si los profes conocen a alguien que trabaje en un espacio en el que ustedes están interesados, estoquear a gente en LinkedIn y mandarles mensajes, buscar emails. No sé si en la San Francisco tienen como en MIU aquí, que hay como redes donde encuentras todos los correos de los alumni que están en diferentes organizaciones. Cuando nos graduamos a nosotros nos piden como que qué es lo que estás haciendo ahorita y para USF Alumni, entonces me imagino que hay algo parecido. Eh, entonces, como para, mi consejo sería como abrirse más allá de las aplicaciones formales. Y eso también fue mi experiencia. Incluso cuando estaba en tercer año de la U, hice la pasantía que les dije en la Embajada de Ecuador en Washington. En ese tiempo no había un programa de pasantía ahí, sino que yo también estaba en mi intercambio. Llegué y vi que todo el mundo estaba haciendo pasantías en el Congreso, porque estaba en DC en mi intercambio, entonces estaba en pasantías en el Congreso, en el Council of Foreign Relations, en todas estas think tanks y ONGs y todo, y yo decía, ¿y yo qué estoy haciendo? Entonces me asusté full y mandé mensajes a un montón de lugares, y de la embajada me respondieron y me dijeron, ¿sabes qué? Si no te pagamos y tienes tiempo de venir, sí podríamos usar ayuda porque estamos a full. Y empecé una pasantía. Entonces, y fue básicamente, como empecé mi consultoría con la Cruz Roja fue bastante similar. No tenían capacidad para hacer el tema de investigación que estoy haciendo, y como con un equipo de unos de mis mejores amigas y compañeros aquí en la maestría, dijimos, nosotros podemos ayudarles, y empezamos con pasantía, ahora somos consultoras. Entonces, preguntar, siempre preguntar y no necesariamente cerrarse a aplicaciones formales. Sí, yo creo que algo como que tal vez a veces no se usa un montón es preguntar a los profes. Entonces, en serio, pregunten, como que acérquense a los profes. Es algo súper lindo que tiene la universidad y es como que esta apertura con los profes y que literalmente como que están dispuestos a hablar, a conversar, a ayudarte en lo que sea posible. Créanme que no siempre van a encontrar eso. Entonces, hablen, o sea, díganles, quiero hacer, oye, o sea, obviamente no van a ir como que a la profe de, yo qué sé, de tejido a preguntarle algo de relaciones internacionales, ¿no? O sea, como que al profe que trabaja en el tema, eh, a decirles que quieren hacer una pasantía en tal tema o en tal cosa y que les ayuden, o sea, que si es que saben, les recomienden, porque así también se generan estas redes de networking, ¿no? Y, y también ver como que, ajá, justo como que a los alumni, si es que conocieron a alguien, estoquenles en redes sociales, vean qué están haciendo y pregúntenles, tal vez, no sé, alguien de, me invento, no sé, que esté en la misma OIM, decirles como, oye, ¿cómo puedo hacer una pasantía en OIM? Tal vez me puedes ayudar, tal vez hay algo, o sea, pueden hacerlo, sí, yo creo que siempre hay, a lo menos, por ejemplo, en organismos internacionales, siempre van a necesitar gente y más gente que muchas veces ni les cobre ya, porque están a full y no siempre tienen como que los fondos para, para contratar a alguien. Y yo sé que es feo, tal vez que no te paguen por un trabajo, que es así como que hay, pero aprendes un montón. Y yo creo que ese aprendizaje que tienes
vale mucho más que un pago mensual, porque les va a ayudar para un montón de cosas en su vida. Entonces, vayan, vean, incluso en las mismas, como que, no sé, si les gusta algo como que de derechos, de defensa de derechos, váyanse a la Defensoría del Pueblo, siempre necesitan gente. Váyanse a, obviamente, o sea, yo les hablo también del contexto acá en Quito, ¿no? Mientras, obviamente, mientras más grandes o en la ciudad más grande que estén, tal vez una institución de estas, más gente van a necesitar. Pero igual, busquen, o sea, busquen un montón. No sé si les interesa el ámbito como legislativo y de cómo se hacen las políticas públicas. Si conocen algún asambleísta, hablen con los asambleístas y díganles como, no quieres una pasante y aprenden en las comisiones, o sea, sirve un montón. Em, y obviamente no tengan miedo de que tal vez les vayan a decir que no. Si les dicen que no, no importa, va a haber otra oportunidad de alguien que les diga que sí. Listo, Cris y Domi, ya para cerrar este espacio y no quitarles más su tiempo. En nombre del comité editorial del Outsider, queremos agradecerles por su participación en este evento. De igual manera, resaltar el apoyo brindado tanto por Cristina Quijano como Dominic Chiriboga. Para nosotros fue un honor contar con su presencia. Finalmente, a los asistentes les invitamos a participar de las jornadas de maestría en Europa, Suiza y Reino Unido, que se llevarán a cabo el día de mañana, 29 de abril, a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Una buena noche. Gracias, chicos. Buenas noches. Gracias. Amiga.